Esto es La General y yo soy el maquinista de La General. ¿Qué es esto? Y así podría estar mes y medio haciendo un bloque, pero no es el momento, en fin, que vamos al grano, que la desafortunada intervención de la ministra de Igualdad nos ha hecho pensar en que alguien le ha escrito el discurso, alguien mueve los hilos y que siempre andamos diciendo últimamente que no queda debate ideológico en los partidos políticos, pero hoy nos apetece preguntarnos, quizás sí, ¿no habrá una ideología de fondo que va transformando la sociedad poco a poco, cambiándole, por ejemplo, el significado a las palabras o quitándoselo? ¿No existe eso que llamamos últimamente ingeniería social? Un debate muy interesante. Para hablar de esto tenemos hoy a dos contertulios de altura. Manuel Martínez Forega y Enrique Cebrián. Bienvenidos los dos. Manuel, ¿cómo va eso? Hola, muy buenas tardes. Pues va bien, va bien. Va bien. Viento en popa toda vela. Viento en popa toda vela. Lo mismo puedes decir tú, Enrique. Buenas tardes. Oye, que... Bueno, tú hablas también, tú eres especialista en derecho político, de esto sabes un rato. Hablamos de que no hay ideologías. ¿Es verdad esto? ¿O hay alguien en algún sitio que escribe discursos a los políticos, alguien que quiere que digamos movilidad en vez de transporte, que digamos desarrollo sostenible siempre? ¿Qué ocurre ahí? Hombre, hay alguien que escribe los discursos a los políticos, al menos en la mayoría de las ocasiones, parece obvio, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo relativo a si hay ideología o no hay ideología, comentaba si hay una voluntad de influencia supuestamente oculta que trata de dirigirnos a los ciudadanos y de que seamos máquinas, precisamente en un programa con este título, pues yo creo que realmente sí que hay una ideología, sí que hay una voluntad de influencia, pero podríamos decir que es múltiple, es decir, no hay una sola voluntad de influencia o una sola ideología, por lo menos en sociedades democráticas como la española. Yo pienso que efectivamente hay una voluntad de influencia, incluso si tratamos de ir más allá y de ir incluso al origen de las cosas. Ahora, cuando yo estoy hablando, estoy ejerciendo una voluntad de influencia, tú también, Manolo también, es decir, cualquier acto de comunicación al final es un acto de tratar de conseguir algún tipo de influencia voluntaria o involuntariamente. Entonces, bueno, en ese sentido es obvio que los gobiernos, que los partidos políticos, que las empresas, que los grupos de comunicación tienen una serie de mensajes, tienen una serie de prioridades que tratan de suministrar a la sociedad. Lejos de ahí, es decir, como ocurre a veces con ciertas personas cuando se hablan de estos temas, como si parece que existiera una especie de gran conspiración oculta de gente que se reúne en un cuarto secreto y quiere decir lo que tenemos que pensar. No, simplemente yo pienso que en una sociedad democrática hay muchas voluntades de influir y ahí está el papel de los ciudadanos activos de saber identificar esas influencias, quedarnos con lo que nos interese y rechazar lo que no, pienso yo. Y estamos en una sociedad de consumo, quizá una sociedad aborregada gasta más. Naturalmente, claro que sí. Eso yo creo que es indirectamente proporcional a la capacidad crítica del individuo como tal, frente a los fenómenos del consumo y otros. El propio del lenguaje también. Es decir, diríamos que se manifiesta una irreflexión sobre lo que se nos dice. Nos hemos habituado a que lo que se nos dice está bien dicho, por ejemplo. Yo recuerdo pues que leo habitualmente, sobre todo en el lenguaje periodístico, en el especializado de la sociología, la intrusión de vocablos, de elementos que son absolutamente espurios, ningunear, vehiculizar, miembra, una serie... La deriva también te gusta, ¿verdad? La deriva, bueno, es una cosa verdaderamente escandalosa, ¿no? Pero efectivamente eso se produce también en el lenguaje y frente a una sociedad de consumo que nos incita a consumir, eso evidentemente se produce porque hay una mínima capacidad de crítica ante este tipo de fenómenos, ¿no? Y es verdad que desde los poderes públicos hay gente que dice que se intenta, pues, se descafeína la educación, se intenta generar seres un poco anodinos sin saber qué raíces tienen porque son más manipulables. Claro, ¿Creéis en hombre, eso? Yo creo firmemente en eso. No solamente creo en eso, sino que lo podemos constatar, es una cuestión tangible, hoy lo podemos ver. Por ejemplo, los mismos procesos educativos en nuestra sociedad, los mismos modelos de educación que se han impuesto en las escuelas, no dan ningún fruto y se modifican sistemáticamente. Eso es por algo, eso es porque no se ha dado. Recordemos que el programa de la EGB, yo no lo di, pero ya es antiguo, ¿verdad? Sí. Fue un programa que desechó el gobierno inglés en su momento porque no funcionaba en Inglaterra y aquí estuvo siendo efectivo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, hasta que decidieron que no. Aquí estamos un par de desechos de la EGB, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que hay alguien que quiere que la gente
no sepa tanto, no estudie tanto, no conozca las capitales de provincia para poder manipularlos? Bueno, y un poco volviendo, estando en parte de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, pero volviendo también un poco con lo que he dicho antes, no pienso que exista como plan predeterminado por parte de unas personas concretas que se reúnen con la voluntad de que los niños españoles, por ejemplo, aprendan peor las capitales de provincia, que es el ejemplo que tú pones, sino que efectivamente todo responde un poco también a la situación que ha dibujado muy bien Manolo de una sociedad un poco aletargada, en el sentido de que si eso se produce, como efectivamente parece que se está produciendo en el tema de la educación, por ejemplo, España es un caso paradigmático de sucesión de planes con poco o con nulo éxito, falta un acuerdo básico en este país en torno a la educación. Si eso ocurre, como está ocurriendo, realmente los ciudadanos también tenemos una responsabilidad, es decir, no podemos instalarnos en la queja perpetua y traspasar siempre la responsabilidad a los demás, aunque los demás no cumplan con sus obligaciones, sino nosotros también, y más en una sociedad como esta, tenemos la posibilidad de manifestarnos en el sentido de tratar de cambiar la realidad. Hasta aquí hemos llegado. Efectivamente. Manuel, entonces, por ejemplo, ya concretando, el gobierno actual saca la asignatura Educación para la Ciudadanía. ¿Hay una voluntad detrás de eso? Sí hay una voluntad detrás de eso, pero yo creo que hay una buena voluntad. Otra cosa es que efectivamente eso choque con ideologías diferentes, porque hoy dentro de lo que nos movemos en los individuos, diríamos que el plano en el que nos movemos las sociedades actuales está bipolarizando los criterios. En este sentido, la educación para la ciudadanía, que yo no me he leído al detalle, pero parece que sugiere determinadas conductas morales, la atención a la comprensión de la diferencia, etcétera, etcétera, a mí, diríamos que como planteamiento ético me parece bien. Otra cosa es que eso lo tenga que decidir precisamente un gobierno, unos individuos que se supone que son expertos en esto. Yo quiero pensar que efectivamente se ha consultado expertos, psicólogos, sociólogos, de todo tipo, para decir, bueno, esto es una buena asignatura, es un buen plan. Pero bueno, yo creo que eso sí que responde a una idea, responde a una ideología que yo no comparto, por ejemplo. Estoy muchísimo más radicalizado y no tengo ningún pudor en decirlo, y en consecuencia persigue, sí, claro que persigue una finalidad dentro de la formación humana. Pero hay otra cuestión muy importante que acaba de decir Enrique. Claro que tenemos la capacidad de manifestarnos contra aquello que vemos que no nos gusta, ¿no? Pero precisamente este tipo de evoluciones, este tipo de esquema político que trata de anular la capacidad crítica, el sentido reflexivo del ser humano frente a la sociedad, es lo que verdaderamente atenaza esa capacidad, la aminora. Y yo creo que eso es una de las consecuencias que ahora mismo estamos sufriendo. Ante fenómenos como los que estamos viviendo, la sociedad es incapaz de reaccionar. La sociedad civil, es decir, no una sociedad dirigida desde los partidos políticos, no una sociedad que grite las consignas ya gastadas y anacrónicas de los sindicatos, no, la sociedad como individuo, de la angustia vital que uno tiene frente a una serie de problemas que los vivimos cada día y que sabemos que lo vive el vecino, que lo vive el compañero de trabajo. No somos capaces de reaccionar ante eso. ¿Y la desaparición de los planes de estudio de la filosofía, del humanismo, de la lectura de los clásicos, cómo se entiende en el mundo en el que vivimos? Bueno, no sé cómo se entiende porque yo personalmente no lo entiendo. Es decir, no lo entiendo en el sentido de que no lo comparto, por lo tanto no sé cuáles son las justificaciones que se tratan de dar en esa dirección, porque efectivamente yo no las comparto. Únicamente, si me permites, con respecto a lo que comentabais de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, realmente tendríamos que preguntarnos de qué educación para la ciudadanía estamos hablando, en el sentido de qué manual de educación de la ciudadanía estamos hablando, porque si sabéis, hay unos cuantos y algunos dicen cosas perfectamente distintas, lo cual nos hace pensar, pues bueno, cuál es el contenido de esta asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero por otra parte también demuestra que dentro de esa asignatura se pueden explicar una serie de cuestiones distintas. Yo pienso que esta asignatura lo que se tiene que reducir fundamentalmente y de manera esencial es a tratar de explicar los principios constitucionales y los principios democráticos de este país, y no meterse en jardines. Y en ese sentido difícilmente veo que se pueda estar en contra de eso. ¿Qué nos queda entonces ante este panorama? Pues mira, yo lo que creo es que la guía de urbanidad, aquella que circulaba pues, por los años 50, básicamente
sería suficiente para ser frente a tu compañero, a tu amigo, a tu desconocido que te encuentras en la calle, suficiente para estar bien educado. A partir de ahí, de una buena educación se puede comprender, claro que se pueden comprender las diferencias, claro que se pueden comprender los sistemas democráticos. Lo que hay que hacer, efectivamente, es alimentar el espíritu crítico.